Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión me acompaña Raúl Vibriesca, con quien vamos a platicar sobre las implicaciones y el manejo del cambio climático en el cultivo del aguacatero. Raúl, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Olmo, buen día. Muy bien, gracias. Contento de estar hablando contigo, con tu audiencia, esperando que nuestra plática sea de utilidad para quienes nos están escuchando. Seguramente así será, Raúl. Y antes de entrar en el tema que acabo de mencionar, me gustaría poner en contexto a la audiencia del podcast. ¿Nos puedes comentar un poco quién eres, qué haces y a qué te dedicas actualmente? Sí, Olmo, con gusto. Mira, yo terminé mi carrera de agricultura en 1985 en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Agrobiología. Desde aquel entonces los temas que me quitaban el sueño, y que fueron, ¿cómo decirlo? Parte de mi pasión fue el entendimiento de cómo operaba la planta, entender bien los procesos de fotosíntesis, respiración, el metabolismo del estrés, la nutrición edáfica, o sea, cómo se correlacionaba la fertilidad del suelo, su física, su química, su biología con el abasto hacia la planta, la nutrición aérea, los temas de dióxido de carbono, radiación solar, la temperatura, la humedad relativa, todos los factores que tenían que ver con su aprovechamiento. A partir de entonces, pues he tenido la fortuna, Olmo, de estos últimos 40 años estar aplicando, estudiando y depurando el conocimiento desde el punto de vista práctico en estas áreas. He trabajado, pues yo creo que casi en todos los cultivos de más importancia económica en agricultura, en más de 20 países. Laboralmente, pues trabajé 20 años para la empresa Cosmocel. Empecé justamente allá en Michoacán, Olmo, como representante técnico, trabajando principalmente en el cultivo de aguacate, dando soporte técnico a los agricultores, a los clientes de la empresa. Entonces, ese fue mi inicio con la compañía Cosmocel. Después de eso, ascendí a la Gerencia Nacional de Tecnología Agrícola, donde pues recorrí todo el país, dimos apoyo a los clientes más importantes de la empresa en todo México. Y después de eso pasé a la Gerencia de Tecnología Agrícola. Y hubo pues varias funciones ahí importantes. Tal vez la más sobresaliente desde el punto de vista de formación fue el apoyo al desarrollo comercial técnico en Europa, en Asia, en África y el resto de América. Actualmente pues soy gerente técnico en la empresa Agrofacto. Agrofacto está en el centro de México, en Aguascalientes. Okay. Y tenemos varios productos, Olmo. Yo creo que el más importante pues tiene que ver con la implementación de procedimientos de precisión en tres áreas: riego, nutrición y manejo de estrés. Entonces, a grandes rasgos es lo que te puedo comentar de mis referencias como técnico, ¿no? No, pues impresionante la experiencia que tienes. Tienes más años de experiencia que lo que yo tengo de vida, entonces seguramente te podré aprender bastante y esta plática será de mucho interés para los escuchas. Ya para entrar en este tema, pues háblame primero sobre cuáles son los efectos generales que está teniendo el cambio climático en el cultivo del aguacate. Raúl, te pregunto esto porque seguramente todavía hace algunos años yo llegaba a escuchar personas en el agro que todavía podían llegar a negar el cambio climático, pero con estas variaciones de temperatura, con estas lluvias erráticas, con estas sequías extremas, pues ya difícilmente alguien puede negarlo, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es el tema, Olmo. Hace mucho tiempo, haz de cuenta que hablar de cambio climático era hablar de un tipo de teoría conspiratoria, algo que estaba ocurriendo en algún lugar del mundo. Hoy día, pues yo creo que pues, es una realidad aceptada por todos lo estamos padeciendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues ya nos dimos cuenta que esto es una realidad, pero estamos tardando mucho en general de responder a este cambio, particularmente en agricultura. Y la agricultura, pues, es una actividad que tiene una situación especial ante el cambio climático, ya sea que lo evalúes como causa o como efecto. Como causa, pues yo te diría que, pues igual que cualquier actividad industrial, pues estamos generando gases con efecto invernadero, pero también la agricultura, a diferencia de otras actividades, tiene capacidad de secuestrarlo. Entonces, mucho de lo que pasa en el futuro de la humanidad depende de lo que hagamos en agricultura.
y por otra parte, pues básicamente estamos cosechando lo que el clima nos permite cosechar. Sí. El cambio climático, Olmo, para la agricultura tiene dos efectos muy, muy importantes. El primero es sobre equilibrio hídrico, o sea, el balance entre lo que está precipitando y lo que está perdiendo el sistema. Entonces, estamos en una condición donde cada vez tenemos menos agua disponible. Y por otra parte, el equilibrio en cuanto al balance de carbono, o sea, cuánto carbono está fijando la planta contra el que está perdiendo para compensar el efecto del estrés inducido por el cambio climático. Ok. Entonces, a grandes rasgos, Olmo, esos serían los efectos del cambio climático. En este sentido, hablando un poco más en específico sobre el clima esperado o que se necesita en la zona aguacatera en México, ¿qué es lo que estamos teniendo de diferencia? O sea, si estamos teniendo ese clima que se requiere, ya está habiendo algunos desbalances o algunos eventos extremos, porque al final hay que recordar que el cultivo del aguacate, pues estamos hablando de un frutal, y aunque ya actualmente hay aguacates o manejos donde el aguacate tiene un porte más pequeño, pues al final no estamos hablando de tomate donde lo puedes meter en un invernadero abajo de un plástico, de un macrotúnel, estamos a cielo abierto. Y pues por acá en la región, en Los Reyes, aquí cerca en Uruapan, en Ario, en otros municipios acá, de repente pues cayó granizo y se echó a perder todo el aguacate que iba a cosecharse en tal zona, ¿no? Sí, de acuerdo, Olmo. Fíjate que México, incluso la zona aguacatera, tiene una variabilidad tremenda en microclimas, donde va a pasar un poco de todo. Pero fíjate que hay un estudio muy interesante del grupo del doctor Sánchez Romero, de la Universidad Michoacana, Okay. Donde aplicando modelos de predicción adaptados a la condición climática mexicana y utilizando información de algo así como 200 estaciones meteorológicas, ellos están concluyendo que vamos a un clima cada vez más cálido y cada vez más seco. Ellos para el 2030 están proyectando una temperatura media anual superior a la que tenemos en finales del siglo pasado, en 1,5 grados aproximadamente, Okay. y una precipitación pluvial en torno al menos 5%. Para el 2090 esto se va a 3,6 grados de temperatura de media anual como incremento con relación a las actuales, y un menos 8% de la precipitación pluvial. Cuando uno ve estos datos, uno dice, pues es que es una desviación de 1,4 o 2 o 3 grados de temperatura media anual, pero a final de cuentas, cuando uno evalúa lo que ha venido ocurriendo en algunas zonas, pues vemos que una desviación pequeña, o aparentemente pequeña, puede tener una implicación ecológica bastante significativa. Por ejemplo, Uruapan, si tú comparas las temperaturas que prevalecían en 1950, 1960 contra las que teníamos en el 2000, la desviación de la temperatura media anual fue de 1 grado. Con ese grado de desviación, la diferencia entre precipitación y evapotranspiración se redujo un 50%, o sea, un gran impacto ecológico. Sí. Es lo que se espera para la zona aguacatera. Desafortunadamente, un clima cada vez más cálido y cada vez más seco. ¿Esto qué va a implicar en cuanto a las principales regiones productoras de aguacate en este momento dentro de esa región aguacatera? ¿Cuáles son las áreas más vulnerables? ¿Consideras tú que esta franja aguacatera se va a ir desplazando más hacia el norte, más hacia el sur? ¿Hay posibilidades de que esto ocurra? Sí, Olmo, yo creo que sí. De hecho, es lo que está ocurriendo en varias partes del mundo que tiene una problemática similar. Las zonas aguacateras están yendo a zonas más frías, más altas. Y yo creo que este impacto haríamos mal en generalizarlo. Entonces, tiene zonas arriba, probablemente 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar, donde el problema recurrente es el frío, bajas temperaturas. Ahí probablemente el cambio climático vaya a favorecer la producción de aguacate. Y lo contrario va a ocurrir. De hecho, está ocurriendo en zonas cálidas por debajo de los 1.700, 1.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí el punto importante, Olmo, es que estudios de adaptación de cultivo a cambio climático señalan al aguacate como un cultivo de alto riesgo ante este cambio que se espera.
¿Cuáles son los daños que potencialmente puede provocar este cambio climático en la producción de aguacate en nuestra zona productora normal, digamos, típicamente a 2,000 metros sobre el nivel del mar o por debajo de esta altitud? Esperamos impacto sobre producción, desde luego, la calidad de la fruta, o sea, calibres más pequeños, fruta que va a tener una vida anaquel, una vida de post cosecha más corta. Esperamos que el tema de alternancia productiva que normalmente se presenta en aguacate sea cada vez más frecuente. Y por último, pues esperamos una susceptibilidad biótica un poco más a problemas bióticos cada vez más fuerte. ¿Podemos hacer aquí un paréntesis para que nos expliques esto de alternancia productiva? Creo que es un concepto que pues quienes están dentro del aguacate lo conocen bien, pero pues solo para poner en contexto a la audiencia. Sí, es el comportamiento que tiene el aguacate, que después de un año tiende un buen año en producción, tiende a descansar su rendimiento. Esto ocurre básicamente por agotamiento de reservas de carbohidratos, de almidones en la estructura del árbol. Entonces, mientras más estresado esté el árbol, pues va a haber mayor agotamiento de estas reservas y el árbol necesita un año de recuperación para poder estar en condiciones el año siguiente de poder tener una buena producción. Es lo que sabemos, ¿no? Que un agricultor dice, este año tuve un muy buen año y sé que el siguiente va a estar un poco más abajo, ¿no? Para que ocurra esta recuperación, ¿verdad? Exactamente, es lo que se espera. El reto para nosotros es evitar que eso ocurra, Olmo. Y yo creo que en buena medida para eso estamos, más que para estar preocupando a nuestros agricultores y técnicos. Excelente punto. Oye, Raúl, mencionaste que en Agrofacto se dedican en parte a temas de tecnología relacionada con el cambio climático. En este sentido, pues, ¿cuáles son los parámetros climáticos que ustedes, desde Agrofacto, consideran más relevantes para diagnosticar los posibles impactos que pueda tener un clima adverso en el cultivo del aguacate? Sí, bueno, muy buena pregunta, Olmo. Mira, yo creo que parámetros ambientales, crítico número uno es precipitación total. O sea, al terminar tu temporada de lluvias, necesitas saber cuánta agua precipitó en tu huerta. Ok. Importante discriminar la precipitación total de la precipitación efectiva. La precipitación efectiva es una precipitación con una intensidad tal que llega a reflejarse en el nivel de humedad de tu suelo. Muchas veces pasa que tenemos lluvias muy frecuentes, muy ligeras, normalmente por debajo de 10 milímetros por evento, que no alcanzan a reflejarse en tu contenido de humedad en el suelo. Entonces, precipitación total, precipitación efectiva son importantes. Okay. Algo bien importante, mira, más que climático, esto es ambiental. Es conocer el suelo, Olmo, es conocer su capacidad de almacenamiento. Por una parte, tener claro cuál es nuestro perfil de aprovechamiento de almacenamiento de humedad y cuánta agua puede almacenar el suelo en función a esa profundidad y en función a su textura. Y por último, Olmo, otros dos par de parámetros muy importantes son la evapotranspiración. Sí. La evapotranspiración, pues es un cálculo que determina cuánta agua exige el cultivo en este caso, resultado de las condiciones climáticas, básicamente temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar. Ahí hay que recurrir a una buena estación meteorológica, a un buen modelo. El modelo con mayor reconocimiento del mundo es el modelo propuesto por Penman-Montit. Ese es un parámetro importante. Y otro parámetro muy importante es el déficit de presión de vapor. Es un cálculo de cuánta humedad le hace falta a nuestra atmósfera para alcanzar el punto de saturación. Entonces, el problema es que cuando este valor es demasiado alto, la planta es incapaz de compensar lo que está perdiendo y tiende a cerrar estomas. Entonces, el peor de los escenarios es una evapotranspiración alta y un déficit de presión de vapor igualmente alto. Cuando la planta cierra los estomas, estamos hablando de que de alguna u otra manera deja de trabajar como debería estar trabajando para seguir su ritmo de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Es cierto. Lo que ocurre con el cierre estomático es que se está cancelando la posibilidad de que la planta ingrese dióxido de carbono y se detiene el proceso fotosintético. Ese es un daño sobre metabolismo primario muy importante. Entonces, ¿qué hace el árbol? Pues tiene que seguir metabolizando, tiene que seguir trabajando. Y en ese momento es cuando empieza a disponer de sus reservas almacenadas, que van a favor de la alternancia productiva que comentábamos
anteriormente. Otro problema muy importante del cierre estomático, Olmo, es que la planta deja de transpirar, deja de mover el agua en su interior y con ello pues pierde su capacidad para tomar minerales de la solución del suelo y también pierde su capacidad refrigerante. El primer síntoma de cierre estomático es incremento de la temperatura en los tejidos. Entonces, esos son los 3 grandes problemas relacionados con un alto déficit de presión de vapor. Háblame un poco sobre el proceso o el procedimiento de agrofacto, ¿no? Si llega un agricultor de aguacate y dice, oye, quiero mejorar en temas climáticos, o sea, que el clima no me afecte tanto, ¿cómo le puedo hacer? Perfecto. Mira, primero caracterizamos el rancho. O sea, ¿cuánta agua necesitas para regar bien? En función de la demanda climática. Después, ¿cuánta agua tienes? ¿Cuánta superficie te alcanza o qué nivel de satisfacción de requerimiento hídrico te alcanza el agua que tienes? ¿Cómo está operando tu sistema de riego? O sea, yo creo que son las 3 grandes preguntas que tendrían que responderse. En función a ello se hace un planteamiento de opciones para manejar el problema. Nosotros, por principio, no estamos casados con ninguna plataforma, Olmo. Nuestro compromiso es con los clientes. Okay. Y proponemos pues, la plataforma, los sensores, la tecnología más conveniente dada la situación particular del agricultor. En este sentido, pues háblame un poco más sobre estas herramientas tecnológicas. Por lo que comentas, entiendo, serían herramientas de terceros, pero ustedes pueden, digamos, decidir entre una u otra. Me imagino que tienen opciones dependiendo las necesidades que comentas de los agricultores. Pero ¿qué herramientas tecnológicas en específico se utilizan para diagnosticar el efecto que puede tener los cambios de clima en el aguacate y también para pues, mejorar o prepararse ante dichos cambios? Sí, Olmo, fíjate que son varias herramientas de las cuales se puede echar mano. La primera es la estación meteorológica. Ok. Que nos esté reportando por la actualidad, o sea, qué está pasando en el momento, que nos esté registrando los historiales de comportamiento y sobre todo, bien importante, la predicción. Nosotros creemos que una característica muy importante de la agricultura tecnificada es la posibilidad de actuar de forma preventiva. ¿Cómo viene tu clima? ¿Cómo tienes tú que hacer tu manejo de cultivo para compensar los posibles cambios que pueda implicar este clima venidero? Entonces, ¿qué parámetros debe leerte una buena estación meteorológica? Temperatura, radiación solar, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación. Esos son los reportes básicos de una buena estación meteorológica. Y debe ser una estación que posibilite el cambio de evapotranspiración y el déficit de presión de vapor. Esos son, yo creo que rasgos que definen una buena estación meteorológica para poder hacer una buena interpretación del efecto climático y procedimiento en consecuencia. Otra herramienta muy importante, Olmo, son las imágenes de satélite. Te comentaba, estamos nosotros trabajando aproximadamente con 15,000 hectáreas que están dándole seguimiento satelital. El satélite, en contra de lo que mucha gente piensa, es un recurso muy barato, muy barato. Puede implicar a un agricultor una inversión de, no sé, 200, 300 pesos por hectárea por año el servicio que nos puede estar reportando cada 5 días lo que está ocurriendo en el huerto. Entonces, ¿qué nos da la información de la imagen satelital? Pues yo creo que básicamente pues los comportamientos históricos de la huerta que te permitan sectorizarla, que sepas cuáles son las áreas más vulnerables y sepas tú cómo diferenciar tu manejo. Y la otra, pues que tengas el reporte actualizado de intensidad de estrés, mapeo de estrés en tu huerta en el momento que se está presentando la imagen de satélite. Y por último están los sensores conectados por internet. Yo creo que por definición tendríamos que estar pensando en ese tipo de conexión. Ya los sensores que nos están dando el dato en el momento, pues no nos sirve de mucho. Necesitamos reportes en tiempo real, necesitamos registro, y necesitamos, como ya comenté, modelos de predicción. Entonces aquí en este tipo de sensores pues tenemos 2 grandes grupos. Los sensores de planta, tenemos afortunadamente cada vez más y mejores opciones para leer mejor la planta, como puede ser la dendrometría, como puede ser el flujo de savia, como puede ser la temperatura en tejidos, como el potencial de óxido reducción, como puede ser apertura estomática.
Y en suelo, pues los más socorridos hoy día, pues es humedad, salinidad, temperatura y potencial de redox, óxido reducción. Entonces estamos hablando, digamos, de 3 componentes dentro de las herramientas tecnológicas que ustedes implementan para sus clientes. En el caso de la imagen satelital, tengo la duda, cuando estamos en una región con mucha nubosidad, ¿sí se tiene esta precisión en las imágenes, en los reportes, o disminuye el porcentaje con el cual nosotros podemos obtener estos datos? Sí, buen punto, Olmo. Las nubes son el primer o el principal enemigo de la imagen de satélite. Interfiere la imagen. O sea, no es posible tener reporte satélite si coinciden las nubes con el momento de la toma de la imagen del satélite. Entonces, el satélite es muy buena opción para la zona aguacatera entre octubre y mayo, junio, que empieza a llover. Sí. Y si de repente tienes ahí un veranito en tu periodo de estiaje, de precipitación, disculpa, esa puede ser un buen momento para la imagen de satélite. Pero sí, nubes son un impedimento para que el reporte de la imagen de satélite nos esté llegando. ¿Y cada qué pasa el satélite por encima de un huerto? Porque también imagino, bueno, si hay nubes hoy, pero pasa pronto el satélite, seguramente se pueda tener esta imagen, o a menos que pase, no sé, con mucho tiempo entre un paso y otro. Sí, mira, se puede acortar el intervalo de toma de imágenes dependiendo de los satélites que te estén reportando. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con Sentinel-2. Sentinel-2 sí. Tiene un intervalo de reporte de 5 días. Ok. 5 días. Regularmente, cada 5 días tienes tu reporte de la imagen de satélite. Y lo importante, Olmo, es seleccionar muy bien el reporte que va a entregarte el procesamiento de esta cámara multiespectral. Es muy importante tener el dato de los índices de vegetación, que es básicamente el comportamiento metabólico del cultivo, los índices de acumulación de biomasa, o sea, cómo está acumulando fotosintatos y tejido tu planta. Los índices de estrés es otro parámetro muy importante, los índices de hidratación. Entonces yo creo que esos son 4 de los grandes reportes que podemos concluir de la imagen de satélite. Ustedes como Agrofacto, que ofrecen servicios a los agricultores, hacen este análisis de las imágenes de satélite y de estos datos, estas cifras, estos porcentajes que les da el servicio y se los traducen, les dan una recomendación en base a eso, les pasan directamente a los agricultores las imágenes y los datos. ¿Cómo funciona este trabajo que ustedes hacen? Sí, exactamente. O sea, partimos desde definir cuáles son los parámetros de más interés para el agricultor y hacemos revisión de históricos, por ejemplo, para sectorizar el huerto, saber cómo se comporta metabólicamente cada píxel del huerto, cada área de 4 metros cuadrados del huerto. Okay. Y ya después, pues, para procesar la información e integrarla a un sistema de manejo, que es la mejor aplicación de este tipo de información, porque muchas veces saber las cosas por saberlas, pues nada más es estresante para el técnico, para el agricultor. El tema es que tenga utilidad, que tenga aplicación práctica, ya sea definiendo mejor un modelo de manejo de riego o implementación, o para la implementación de prácticas de manejo en huertas de temporal que permitan reducir el daño que pudiéramos estar detectando en su momento con la imagen de satélite. Hablaste de una resolución de 4 por 4 metros. Sí, de 2 por 2. ¿De 2 por 2? 2 por 2, 4 metros cuadrados. Ah, ok, 2 por 2. ¿Hay satélites que puedan llegar a tener mayor resolución o esto es, sí, digamos, el máximo ahorita? Sí. No. Puedes llegar tú a una resolución mucho mayor con satélites o con drones. Aquí hablando de bajo costo, alta frecuencia, yo creo que tendrías tú que pensar en ese tipo de resolución, que es más que suficiente, Olmo. Ajá. Para diagnosticar problemas de hidratación, estrés, acumulación de biomasa. Yo creo que con eso tenemos más que suficiente para poder hacer un buen diagnóstico. Acabas de mencionar a los drones, Raúl. ¿Cuándo utilizar un dron y cuándo utilizar imagen de satélite? Porque al final creo que también con los drones puedes obtener estas imágenes para el análisis de tu huerta.
Mira, yo creo que la oportunidad del dron, que es una excelente herramienta y no hay que descartarla, se da cuando tú tienes una necesidad puntual de información que requiere la resolución que te da el dron. O sea, no sé, diagnosticar alguna plaga, alguna enfermedad, hacer una cuantificación que requiere, repito, de una medición muy precisa, muy puntual, ¿no? Aquí hay que entender que el dron pues es una buena herramienta, pero pues tiene un costo bastante elevado. Entonces yo creo que esas serían las consideraciones más importantes para optar en el dron como opción para hacer este tipo de determinaciones. Excelente, pues muy interesante esta conversación. Ya para ir finalizando, Raúl, háblame un poco sobre estas acciones a nivel general que pueden implementar los agricultores contra el cambio climático, estas acciones muy particulares o específicas que en cada huerto se pueden implementar. Sabemos que esto del cambio climático se va a acentuar en el futuro y no es... de repente hablamos de calentamiento global y todos piensan, no, pues ¿cómo va a haber calentamiento global si aquí está cada vez más frío? ¿No? Más bien es un cambio climático, un desbalance. ¿Cuáles serían estas acciones que tú a nivel personal o desde Agrofacto recomiendan para que los agricultores afronten con éxito este reto? Sí, mira, yo creo que la acción más importante o la consideración más importante es en torno al entendimiento de lo que es el cambio climático, tanto técnicos como agricultores. O sea, no puede ser que, ocurriendo lo que nos está pasando en general, sigamos actuando como siempre. Yo creo que tenemos que darle lugar al cambio climático y a su efecto en las huertas. Yo te comentaba hace un momento, Olmo, que estamos dando seguimiento a cerca de 15,000 hectáreas de aguacate en toda la zona aguacatera, principalmente en Michoacán, pero también Jalisco, Nayarit. Entonces tú lo que ves es que cada año ocurre un decaimiento en las huertas, que ocurre poco tiempo después de que cae la última lluvia. Okay. Entonces la máxima expresión de este decaimiento ocurre justo antes de que vengan las primeras lluvias. Eso ocurre año con año. Y la condición el vigor de los huertos pues viene cada vez siendo menor. Entonces, como tendencia, problema cada vez más fuerte y tenemos el gran tema de que cada año la huerta tiene que estarse recuperando a partir de junio y tenemos hasta octubre, noviembre para así hacerlo. Entonces, yo creo que nuestro éxito como técnicos, como productores, depende en buena medida que reduzcamos ese decaimiento del huerto. Después de eso, pues yo creo que viene el conocimiento de la situación del huerto con relación a cuánta agua tienes disponible, sea de riego, sea de agua pluvial. Necesito saber cuál es mi requerimiento hídrico de la huerta, cuánta agua requiere el huerto, y pues tengo que conocer muy bien mi suelo, o sea, tengo que saber cuánta agua puede llegar a almacenar. Necesitamos también, esto es muy importante, Olmo, hacer mapas de susceptibilidad de estrés hídrico en el huerto. Okay. Estas las haces tú conociendo la pendiente del huerto, la exposición de cada parte del huerto, la profundidad del suelo y la textura del suelo. Entonces, esos son estudios complejos si tú quieres hacerlo de una manera convencional. La sugerencia es que lo hagan de una manera no convencional, a través de la imagen de satélite. Sí. Entonces, estudiando los comportamientos históricos, haces ese mapeo y haces esa sectorización que pues, te da idea de cuáles son las áreas más vulnerables de tu huerto. Otra acción muy importante es caracterizar cada año y definir el manejo que procede. Cada año, Olmo, es diferente. Hacemos mal en generalizar. Dentro de esta tendencia general vamos a encontrar años más calientes, más frescos, más húmedos, más secos. Entonces, leer bien el año y practicar o poner en práctica lo que procede en cada caso. Algunas herramientas muy importantes para contrarrestar el efecto del cambio climático en nuestras zonas aguacateras. Primero es cambiar el concepto de nutrición, o sea, ya no es tanto que busques la mayor producción, la mayor calidad. Aquí con este contexto que hemos estado comentando contigo, sí, hay que procurar producción, volumen, hay que procurar calidad, pero hay que trabajar contra el estrés. Sí. Trabajar con el estrés es tener mucho cuidado con el manejo de nitrógeno, no podemos excedernos con el manejo de nitrógeno y poner en un lugar preferente el manejo de calcio, potasio, microelementos. La poda es una herramienta muy importante para compensar los daños de los años calientes. El momento de cosecha también, o sea, una cosecha temprana es lo mejor que podemos hacer
ante el estrés hídrico, y lo peor es cosechar tarde, o sea, año seco, cosecha tardía, es casi estar acabando con los pobres árboles. Juzgar cuándo es necesario hacer tratamientos antitranspirantes o cuándo hay que aplicar bioestimulantes para compensar este daño. Excelente, oye, pues gran información esta que nos has compartido. Sin duda, desde mi punto de vista, creo que este tipo de cuestiones que mencionas no han hecho más que empezar, porque pues el cambio climático es una realidad. Ahí se nos viene este año el fenómeno del Niño, vamos a ver también cómo nos va con ello. Raúl, ¿algún comentario final para la audiencia? Y también coméntanos si alguien te quiere contactar, ¿dónde puede hacerlo? Sí, Olmo. Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos de reto. O sea, yo creo que la toma de decisiones acertadas es una prioridad en nuestras empresas agrícolas, en nuestros huertos. Necesitamos tener información de calidad, necesitamos hacer a un lado las ocurrencias, necesitamos pues dejar de subestimar este tipo de problemas, y yo creo que la tecnificación es una buena alternativa para así hacerlo. Tecnificación que no significa grandes inversiones, básicamente es cambio de actitud, es entender el problema y proponerse hacer algo para reducir su impacto negativo. Sí. Ahora, sobre cómo contactarnos, pueden ir a nuestra página, Olmo, www.agrofacto.com. Yo creo que es la forma más directa de comunicarse con nosotros. Pueden hacerlo a través de LinkedIn, de nuestro Face, de nuestro Instagram. Bueno, hay diferentes formas de contactarnos. Agrofacto es la referencia a buscar. Excelente. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo y disposición para esta entrevista. Un gusto, Olmo. Ojalá que hayamos, como comentamos al principio, compartido con tu auditorio, audiencia, información útil. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.